continuando con el análisis del cambio climático, ahorita utilizaremos la herramienta de la profundidad de ideas. Esta herramienta pues nos habla de lo que a veces vemos solamente en la punta del iceberg, y en este caso vamos a mirar los eventos, ¿sí? Estos eventos pues son los que comúnmente conocemos, de los que hemos hablado, que son las grandes tormentas o huracanes que hay ahora, ¿sí? El invierno, que lo hemos vivido en carne propia, pero también hay grandes sequías en otros lugares, o con lo que también están viviendo ahora en los países del norte, en Europa especialmente, las oleadas de frío, ¿no? De frío. Esas oleadas de frío. O sea, los eventos demuestran que el clima sí está siendo cada vez más extremo en las temporadas que estamos viviendo actualmente. Exacto, pero ¿cuáles son los hechos? ¿Sí? ¿Por qué suceden en parte de estos eventos? ¿Cuáles son los hechos que nos llevan a esto? Pues estos hechos, ¿sí? Están asociados con un incremento en los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y estos gases de efecto invernadero, pues como bien sabemos, están el dióxido de carbono, los dióxidos de azufre, los dióxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, entre otros. Estos son los más importantes, teniendo en cuenta que uno de los más importantes es el vapor de agua, pero este se produce por una serie interrelacionada de varios eventos. Tenemos también el sol, tenemos también los cambios en las corrientes marinas, ¿sí? Y tenemos también un incremento en la temperatura, que lo vamos a ver ahora aquí más detallado, relacionado con el problema, que cada vez, como lo dice esta herramienta, pues se va profundizando y va descubriendo. Por esta primera parte tenemos como digamos en estos hechos, pues está la contaminación humana, o sea, los seres humanos como parte responsable de la generación de estos gases de efecto invernadero, y también tenemos los volcanes, que en muchas de las ocasiones son, digamos, como aislados de este tema del cambio climático global, pero esa actividad de la Tierra que genera toda esta cantidad de humo tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando hablamos del Sol, tenemos un problema, digamos, más que un problema, es un fenómeno natural, pero digamos que tiene que ver con todo esto. Son lo que denominamos las manchas solares, ¿sí? Y la actividad normal del Sol. Y tenemos acá cambios en las corrientes marinas, en el viento, producido especialmente por cambios en la presión atmosférica. Y otra razón que tenemos aquí también con el incremento o descenso de la temperatura asociada a la existencia o no en la atmósfera de nubes. Al igual que también, pues todo esto está estrechamente relacionado, como lo dice Lugeluk, es un sistema, a veces es complejo observarlo aislado, porque está completamente interrelacionado. Una cosa conlleva a la otra, una cosa dispara a la otra o la retrae. Y venimos hacia los arquetipos, en donde entonces a partir de esto es el ser humano, que es un gran contaminante, ¿sí? O lo peor, el ser humano es una plaga en la Tierra, ¿cierto? O a partir también de los datos científicos que nos han dado ahora, es que, digamos, la ciencia ha avanzado y el ser humano aún es un bebé gateando en la historia, ¿sí? En la historia humana, esta civilización, este grupo humano, apenas estamos en la primera parte. ¿Listo? Pues no sé, ¿ustedes qué piensan? El análisis del cambio climático y del calentamiento global tiene muchas variables que están por debajo de ese elemento que siempre vemos, que son los eventos que se generan por el cambio climático. Por eso el utilizar la herramienta nos ha permitido profundizar más y llegar más al análisis del por qué está ocurriendo y cómo el ser humano está actuando e interviniendo en este cambio. No solamente el ser humano, sino también la misma naturaleza. Yo solo lo que te quería preguntar es, vemos que no solamente somos los seres humanos los que estamos siendo responsables de eso, es decir, aquí en este arquetipo también podríamos pensar que la Tierra como ser vivo más los humanos estamos produciendo eso. O sea, yo lo que he pensado, pues, con lo que he consultado y lo que he venido mirando sobre el tema de cambio climático global, es que dentro de la teoría de sistemas, pues, somos como amplificadores, es decir, tenemos un vaso lleno y nosotros aportamos esa gota que falta para que se rebose.
Pero el tema de cambio climático global lo considero que tiene que ver mucho más, es cómo el hombre a partir de estos últimos años ha intervenido en la naturaleza y cómo estamos preparados para enfrentar o asumir estos cambios que por demás, digamos en su mayor proporción, son naturales. Okay. Continuando con el tema de calentamiento global, vamos a utilizar la herramienta del zooming para analizar las consecuencias que podemos tener por este fenómeno. Vamos a tomar como referente la ciudad. ¿Qué nos puede pasar dentro de una ciudad? Los ríos se nos pueden desbordar porque llegan hasta las zonas donde era anteriormente amortiguadores. Las zonas de las montañas, empezamos a irnos a vivir allá, los procesos de erosión, de contaminación. Esto nos puede suceder en una ciudad. Si vamos a aumentar, vamos a ver una región. Vamos a pensarnos en América. ¿Qué nos puede pasar? Cada vez el continente está más poblado, tenemos más personas, estamos contaminando más, estamos haciendo un uso irracional de nuestros recursos. Pero también lo empezamos a ver hacia abajo, hacia la familia. Nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos viviendo y cómo lo estamos educando hacia nuestras familias? Si lo utilizamos más hacia arriba, podemos hablar ya de una comunidad global, y si lo podemos utilizar hacia abajo, ya podemos hablar como ser humano, como persona, qué estoy haciendo o qué estoy aportando a ese calentamiento global. Exactamente. El mensaje como conclusión es, utilizando la herramienta del zooming, estamos siendo afectados como ciudad por las consecuencias del calentamiento global, en un cambio climático que cada vez es más extremo, afecta a un núcleo primordial de la sociedad que es la familia, y como seres, como individuos que somos, que estamos sufriendo las consecuencias de ese cambio climático, y a su vez, viéndolo desde una perspectiva más amplia, la región o la comunidad global en general está viendo afectadas sus políticas económicas, sociales, que están siendo afectadas por ese cambio climático. Yo también desde mi punto de vista veo en la ciudad las consecuencias que está tomando por la planificación misma de la ciudad, y que la ciudad, como tú decías, llegó a los bordes de los ríos, a sus zonas inundables que por naturaleza le correspondía. Entonces hay un elemento muy importante, que los efectos del cambio climático global, más allá de pronto de lo que produzcamos como CO2, son también la forma en cómo hemos aprovechado el territorio y qué uso del suelo hemos hecho de él. Y también cuando nos vamos hacia la familia, cómo ese grupo familiar, digamos, enfrenta el problema, o está en la caverna como lo vemos allá con la propiedad, o digamos que hace parte de un grupo que no tiene completamente la información, y toda esa problemática sumada. Y si nos vamos a la región, vemos que este tema básico de la comprensión de cómo funciona nuestro planeta, que es algo muy importante, cómo funciona el universo tal vez, que se comparte a nivel de Latinoamérica, pues vemos los efectos del cambio climático, pues, o sea, son devastadores, pero por esa misma forma de cómo intervenimos los recursos, somos más vulnerables a esas... Aquí también podríamos hacer un análisis de quién está viendo esa problemática. Una ciudad, una familia, un grupo de personas, una comunidad un poco más grande, es decir, qué políticas a nivel de administración se están dando, qué políticas internacionales estamos asumiendo también para ver ese cambio climático. Pero también nos falta algo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo para el cambio climático? Okay. Bueno, finalmente podemos concluir que, de acuerdo con la teoría Gaia, la Tierra es un ser vivo que se está autorregulando, y que en medio de esa autorregulación el ser humano ha intervenido de forma violenta, haciendo que por medio de los gases invernadero pueda hacer que esos cambios sean más drásticos y afectando directamente a la población del planeta. Claro, también debemos recordar de que también, además de los gases de efecto invernadero que el hombre está generando a diario, ¿sí? Tenemos otros fenómenos naturales alrededor que también están aportando a ese cambio climático. O diría más bien, el hombre aporta un poco a este tema, y la Tierra, en su proceso de autorregulación, produce los eventos que actualmente estamos viviendo día a día. Okay. Como conclusión general, tenemos que saber que el cambio climático es una realidad presente y tenemos que asumir una postura ante ella. Okay. Muchas gracias.